Bueno, vamos a iniciar, vamos a dar inicio a esta reunión, vamos a orar. Bueno, Dios, gracias por este día, gracias porque nos permites conectarnos, Señor, gracias por la tecnología, Padre, porque desde Colombia hasta París, Señor, podemos llegar llegar a diferentes partes, Señor, a que podamos conectarnos y compartir un poco de ti, hablar de ti, Señor, y también nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos que seas tú guiándonos a Juan y a mí y a todos los que vamos a hablar hoy, Señor, y que sean tus palabras a través de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Empezamos con esto, ¿cierto? Hay un pasaje en la Biblia que dice así, está en Proverbios 16:3 y dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa esto? Es una muy buena pregunta. El que sepa la responde porque nosotros no sabemos. Nosotros estamos en una vida llena de incertidumbre, ¿sí? Hacemos ciertas cosas poniéndonos algunas metas. A veces salimos del colegio, queremos estudiar una carrera, queremos tener un empleo, pero de pronto no siempre resulta como uno lo espera, ¿sí? Uno se sueña, no sé, yo cuando era niño decía, yo voy a estudiar y voy a estudiar arquitectura y voy a ser un arquitecto, ¿cierto? Salí del colegio, estudié arquitectura, pero de ahí a ser un arquitecto faltaba mucho más que solo un título, ¿sí? Descubrir que en verdad no quería trabajar en una constructora, que no era como lo que me soñaba o que no era lo que esperaba de la vida como tal, pues arruinó esos planes que tenía desde antes, ¿cierto? Amo la arquitectura, eso sí, no lo discuto, me apasiona, me encanta, pero lo que es en este país, ese trabajo, pues no me gusta, ¿cierto? Y hablando independientemente de eso, Cami estudió una carrera, ama su carrera, ya lo experimentó y quiere seguir siendo su profesión, pero salió del colegio con una expectativa y de pronto no ha resultado esa misma expectativa, ¿cierto? Todos tenemos una expectativa de la vida y lo más trágico de la vida y con lo que más luchamos hoy en día con la vida es que la vida es incierta. No sabemos qué va a acontecer mañana. Hoy estamos acá y mañana estamos en París. Sin quererlo pensar, sin planearlo anticipadamente. Arriba, aquí en París. Más raro. Y la vida es así, ¿sí? Sin planearlo, sin pensarlo, son las 3 de la mañana en otro país, conectado y recordándonos a personas que amamos que están lejos de nosotros, sin pensarlo, sin planificarlo, sin haberlo soñado de esta manera, trabajando en algo que de pronto no soñamos o no de la manera que soñábamos, ¿cierto? Cami aún tiene expectativas, Mari, Kelly, Carolina sé que tienen expectativas de lograr ciertas cosas que de pronto no se han visto, lo que has visualizado no se ha visto palpable en este momento, ¿cierto? Y la vida se trata de eso. Y este pasaje está diciendo, encomienda a Jehová tus obras, o sea, todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, lo que eres como persona, como hijo, hija, profesionalmente, todo lo que tú eres y todo lo que tú haces, todo lo que tú expresas, todo lo que tú puedes ser. Dice, encomiéndalo a Jehová, porque dice, y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa esto? Pues Dios dice en su palabra que los pensamientos de Él y los caminos de Él son más altos que los nuestros, ¿sí? Y dice,
para daros el fin que esperáis. Y ese pasaje es bonito y me encanta porque aunque los pensamientos de Dios son más grandes, la expectativa que Él tiene de nosotros es más grande que la de nosotros, aún así Él nos va a dar el fin que nosotros esperamos y no el que Él espera. Él quiere algo de nosotros y muchas veces nosotros no sabemos qué queremos de nosotros. Tenemos expectativas de la vida, pero cuando de pronto tenemos eso que creíamos, vemos de que realmente no es lo que queríamos. Y que cuando nos acercamos a Dios y podemos encomendar todo esto a Dios, Él va afirmando lo que realmente nos hace felices o lo que realmente pues nos hace bien para nosotros, ¿sí? Hay una historia en la Biblia, ¿sí? que pues la hemos estado leyendo estos días Cami y yo, y pues Cami les habla un poquito de eso, ¿sí? Bueno, hay una historia en la Biblia que la verdad, bueno, en especial a mí todas las historias me gustan mucho. Soy fan de David, o sea, eso nadie me lo quita, a mí me encanta la historia de David, me encanta David, todo lo que tenga que ver con David me encanta. Pero específicamente vamos a hablar de un personaje que también me gusta mucho porque siento que se parece mucho a nosotros. Y es la historia de José. Se las voy a contar un poco. Bueno, José era el menor de sus hermanos, muy amado por su padre. Y una vez tuvo 2 sueños, ¿cierto? Y en los 2 sueños tipificaba, bueno, los contó a su familia, a sus hermanos, a su padre. Y estos 2 sueños tipificaban que él iba a gobernar sobre su casa, o sea, sobre la nación como tal, ¿cierto? Y cuando uno como que sueña esto, uno dice, wow, qué genial, ¿cierto? Como voy a gobernar y uno tiene muchas expectativas. Yo quiero que esto lo miremos como la expectativa que se tiene, como la expectativa que cada uno de nosotros hemos tenido en nuestra vida. Yo me acuerdo cuando yo tenía 5 años, yo decía, yo quiero tener mi propio colegio. Esa expectativa sigue intacta, o sea, sin importar cómo las circunstancias que me he encontrado laboralmente, yo sigo visionándome a que yo, Camila, quiero eso para mí, o sea, quiero mi colegio. Claro que sí. Y entonces, digamos que esto pasó con José, él tuvo este sueño y se lo contó a su familia porque muchas veces nosotros esperamos eso, o sea, el apoyo de nuestra familia, pero allí se empieza a reflejar envidias y sus hermanos como que va a gobernar sobre nosotros, además porque no tenían como, digámoslo así, en los tiempos antiguos, para usted poder llegar a un alto cargo, pues tenía que ser o de esa descendencia o que el mismo rey, el mismo faraón, pues lo nombrara usted con un cargo alto. Y lo otro para complementar a Camila, pues hablando culturalmente, antes el mayor de la casa, o sea, el hijo mayor, era el que recibía la mayor parte de la herencia, era el que recibía los mejores beneficios, era el que se casaba primero, era el que tenía un alto puesto, ¿sí? El mayor era el que tenía esos privilegios por ser primogénito. Nunca el menor. En esa casa eran 12 muchachos, 11 muchachos con José, luego nació. Eran 11 pelados, o sea, si no era el primero y se moría, pues iba a seguir el segundo. Y de pronto, bueno, el tercero. Pero es que José era el 11º, o sea, de allá que le tocara una herencia a él, era muy mínima, ¿sí? Por ser el menor. Culturalmente no se repartía una herencia entre todos. Y no es que se casara primero el menor, no, primero se casa el mayor, primero tiene trabajo el mayor, primero tiene los privilegios el mayor, primero, si alguien venía a ofrecer trabajo a la casa o a poner un alto puesto, pues iba para el primogénito, nunca para el menor. Teniendo todo esto claro, digamos que esa era la expectativa, ¿cierto? Pero muchas veces se nos olvida el proceso que hay que pasar para alcanzar esa alta expectativa o esa meta que como tal se tiene. Digamos que con José, bueno, sus hermanos lo venden, bueno, lo iban a matar
primeramente. Después uno de sus hermanos dice, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Lo meten a un pozo. Y después pasa de Egipto unas personas y deciden venderlo Como esclavo. como esclavo. Pero resulta que José siempre estaba con Dios. O sea, José siempre tenía, Sus sobreseídos. bueno, eso. José siempre encomendó, gracias, sus obras a Dios. Él siempre encomendó su vida, lo que le pasaba, siempre en su vida estaba muy latente y muy presente Dios. ¿Qué pasa? Él empezó como esclavo, pero llega a la casa del faraón. Y allí empieza a tener, pues, digamos así, buenos puestos, por decirlo así. Pero resulta que la esposa del faraón, como José Era Potifar. era bello, ¿qué? El faraón. No, antes de... Qué pena. No, solo para corregir esa parte. Antes de él estar con Faraón, porque se hizo con Faraón, era Potifar, era un general, ¿sí? O sea, era alguien de alto rango, pero todavía no era él como el rey o presidente, sino como el que maneja toda la parte logística del jefe, ¿cierto? Y pues José pues llega a la casa de él como esclavo y que pues manejaba todo esto, tenía tanto poder, pues queda a cargo José de todo lo que hacía, ¿cierto? Entonces después de su jefe estaba José. Era como la mano derecha, por decirlo así. Entonces todo el mundo hacía caso a José a menos de que lo contrajera el jefe, del resto era José. Sí. El caso es que él era la mano derecha de este jefe, se llamaba Potifar, y su esposa pues se enamora de él, que es bonito, ¿cierto? Entonces, la deslumbró. Entonces resulta que ella, encima de José, quería que ahí, que acostarse con él, que estar con él y todo eso. Imagínense en esa lucha para los hombres. Y aquí vemos casi que todas mujeres. No puede ser. Imagínense, ustedes saben cómo son los hombres, que hombre no es gente, mentiras. Pero ella era encima de José, y una vez, pues, él entró como a asearse, ¿cierto? Y ella... No había nadie en la casa. Sí, no había nadie en la casa, y ella llegó, y bueno, y José, pues, por no caer en esa tentación, además porque era la esposa de su jefe, el que le había dado como tantas oportunidades, como llegar a ese puesto, el que hizo, huyó de allí. Ella empieza a gritar y bueno, usted sabe que las mujeres somos un poquito dramáticas y el drama, y entonces dice, él me iba a violar, él se quería acostar conmigo, él me quería deshonrar, y bueno, entonces José cae a la cárcel. ¿Vas a continuar o sí? Como quieras. No era una cárcel normal, para que sepan. Potifar era, como les dije, era un general pues de alta estima del reino, pues como tales. ¿Cómo? Cuéntalo. Y entonces como era un general, o sea, era alguien de alta estima, pues hay una cárcel, ustedes saben que está la cárcel general de todo el mundo y está la cárcel de donde meten a las personas que tienen pues esos privilegios, ¿cierto? O sea, que están en medio de esa rosca, o sea, los que el faraón en este caso iba a meter a la cárcel, los generales del faraón metían a la cárcel, entonces todos los que estaban presos pues tenían una cercanía a todos los poderosos de Egipto, ¿sí? Entonces no era cualquier preso, ¿cierto? Ya, chica. Bueno, entonces allí lo meten a la cárcel, pero resulta que hay algo que yo les dije al inicio. Él siempre encomendaba todo a Dios. Él tenía a Dios muy presente en su vida. Y a pesar de que estaba en la cárcel, pues el que cuidaba en la cárcel, o como el que mandaba en la cárcel, pues vio algo diferente en José. Vio algo tan diferente en José, algo que José reflejaba, que lo hizo. Aparte de que José estaba preso, pues hizo que él se encargara de todos los presos de la cárcel, o sea que era el que tenía las llaves de todas las celdas, el que abría, cerraba, el que estaba pues ahí como si fuera
un oficial. Yo les quiero leer ese pedacito. Eso está en Génesis 39:22 para que no digan que nos lo inventamos. Dice, el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, todo lo que tenía que ver con la cárcel, el jefe de la cárcel ya no lo hacía José. Aunque era un preso que mantenía el control de toda la cárcel. Era un preso, como dice Cami, tenía las llaves de las celdas. Era un preso que no podía salir, pero que tenía mando ahí. O sea, literal, eso no es rosca, eso no es que pagó, traficó dentro de la cárcel, eso no es que eran más narco, no, mero Dios le dio el privilegio de hallar gracia delante del jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel se relajó, puso todo José, usted sabe qué tiene que hacer, a tales horas comen, pueden salir a tomar el sol a tales horas, pueden salir al descanso a tales horas, estas son las llaves, vigile que nadie se vuele, ya, eso es todo, y usted lo maneja y yo me relajo. Eso pasó así. Entonces resulta que, bueno, como decía Juan, el jefe halló gracia en José, entonces tenía ya el control de la cárcel y una noche dos presos, uno que era el panadero del rey y otro que era el copero de Faraón, tuvieron unos sueños. José se los interpretó todo y tal cual José interpretó esos sueños fue lo que sucedió y lo que pasó. Pasaron como 2 años, creo. Sí, pasó como 2 años, bueno, pasó un tiempo. Y el faraón tuvo 2 sueños y no había quien se los interpretara. Y el copero, que ya José le había interpretado los sueños, se acuerda y dice, por allá había un preso, que eso era súper excelente, eso era preso y manejaba la cárcel. Él me interpretó mi sueño a otro compañero y tal cual pasó, así como él nos lo dijo, ¿por qué no lo llama Faraón a que pues interprete su sueño? El caso es que José lo mandan a traer de la cárcel delante del Faraón y interpreta los sueños del Faraón. Pero aquí lo importante es que yo al inicio les conté que él había tenido un sueño de que iba a gobernar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Al interpretarle estos sueños eran de una responsabilidad porque eran 7 años donde Egipto iba a tener muchas riquezas, iba a tener mucha abundancia, pero después de esos 7 años de abundancia venían 7 años de escasez. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Pues en esos 7 años de abundancia, guardar las provisiones que más pudieran para los 7 años de escasez. Entonces, se necesitaba una persona que estuviera a cargo de toda esa responsabilidad que se venía. Entonces el faraón nombra a José gobernador, como un gobernador de Egipto. Y dice, va a valer la palabra de José como la mía, y lo único que la contradice, pues es mi propia palabra. O sea, estaba el faraón y estaba José. O sea, todo lo que José dijera se iba a hacer tal cual, pero si el faraón decía, no, José, eso a mí no me parece, pues el único que podía cambiar eso era el faraón. De resto, José era el que iba a mandar literalmente en Egipto. Y así tal cual pasó. Pero ¿a qué queremos ir? Al inicio Juan les leyó un versículo. Y es que nosotros debemos encomendar nuestra vida a Dios. Todos nosotros tenemos expectativas. Y José tenía una expectativa. Y sí tuvo que pasar un proceso para poder llegar a esa meta o a eso que había soñado. Pero él siempre en cada paso estuvo cogido de la mano de Dios. Yo quiero que se imaginen un poco si fuéramos nosotros. O sea, Dios nos da un sueño y le dice a Camila, usted va a tener su colegio, ¿sí? Usted va a tener su colegio, todo esto, ¿cierto? Y pues uno dice normalmente, pues José, listo, tuve un sueño, se lo conté a mi familia le gustó, pues bueno, pero tengo un hogar, tengo una nación, tengo un pueblo al que está, ¿cierto? Entonces Camila dice, bueno, pues yo tengo mi papá, tengo mi mamá que me apoyan, les guste o no les guste la idea de tener el colegio, pues tengo que me apoyan, y pues voy a estudiar en un colegio. Pero a José lo devolvieron, ya estaba en una posición de un hogar,
pero que ahí está bien, o sea, de pronto no tuvieran mucho dinero, sí, no importa, pero estaba bien ahí, tenía un hogar. Pero a José ¿lo devolvieron en qué sentido? A José pasó de estar ahí a ser esclavo, o sea, la esclavitud, pues ya no vemos esos tipos de casos, pero antes se veía mucho y la esclavitud es privar de totalmente libertad a una persona. O sea, ya José no mandaba sobre su propia vida. Mientras estaba con su familia, pues José podía decidir. Mientras Camila está con su familia, ya puede decidir qué carrera coger, si ir al colegio, si ir a estudiar a la universidad, graduarse, si trabajar, ¿cierto? Pero ya José se había privado de todo esto. Es como si Camila en este momento la secuestrara a la guerrilla. No va a pasar, pero es como si eso. Entonces, ¿qué sucede allí? Pues listo, ella dice, pero yo tenía un sueño, Dios me muestra un sueño y ahora soy privado de mi libertad. Me compraron, o sea, ya nadie va a venir a rescatarme. Mis papás creen que estoy muerto. Mis hermanos me detestan, no van a venir por mí. José se le ha privado de su libertad y en ese caso, ¿cómo estaríamos nosotros? De seguro estaríamos recordando que Dios nos dio una promesa o un sueño, o en ese momento estaríamos diciendo, ya, mi vida se jodió. No salió como lo esperaba, yo tenía un plan planificado, estudiar 5 años en la universidad, trabajar 2 años, empezar un proyecto, pedir un préstamo, empezar con mi colegio. Como no salió como esperábamos, entonces ya no. O sea, José, de más que tenía una visualización en su momento, uno no imagina muchas cosas y pues si voy a estar en una alta estima, Señor, ¿cómo será? Tengo que trabajar, ¿qué tengo que hacer? Construiré tal cosa para hacerme grande, voy a empezar a comprar una vaca, luego tendré 2 y luego podré empezar a cultivar un ganado y luego compraré ovejas y las venderé en el mercado allí y haré esto y tú me harás grande. Me imagino que él estaba pensando como en todo ese tipo de cosas, ¿no? Como nosotros, cuando tenemos un sueño. Pero cuando no sale todo y antes uno se siente devolverse ante la vida, que no está avanzando sino que se devuelve y que uno no ve salidas, porque José no veía salidas, o sea, el paso de donde él estaba hasta Egipto, me imagino que se los llevaron, si no era en una carroza con una celda, me imagino que los llevaron amarrado como esposado detrás de un camello caminando bajo el sol, como si no valiera nada. Sin ropa lo vendieron porque sus hermanos se quedaron con su ropa. ¿Qué estaría José pensando en ese momento? Pues la verdad, de la boca de José nunca salió queja. Y él siempre confió en Jehová. Pero ¿qué estaríamos pensando nosotros si nos sucedieran esas cosas? Pasa algo y es que a veces, o sea, el fin fue el que era, pero no sabemos qué proceso tenemos que pasar para llegar a ese fin o para obtener ese sueño que queremos. Uno ve y uno dice, wow, José y gobernó y qué genial y todo, sí, pero ¿qué tuvo que pasar José? Pero a pesar de todo lo que tuvo que pasar José, hubo algo que siempre resaltó en José y era que siempre las personas a donde él llegaba encontraban gracia en él y terminaba de una u otra manera en un alto mando, ¿sí? Cuando llega a la casa de Potifar a ser esclavo, pues Potifar halla gracia en él y lo pone como el segundo al mando. Cuando de Potifar pasa a la cárcel, pues el jefe ve algo en él y lo pone en un alto cargo y ya después cuando llega donde Faraón, pues también lo pone en un alto cargo. Pero esto solo se logra porque él siempre encomendaba su vida a Dios y porque él siempre estaba cogido de la mano de Dios. Siempre Dios estaba presente en toda la vida de José. Y él nunca dijo, tú me diste un sueño porque pasa eso. Y yo no les estoy diciendo que en lo personal yo nunca haya hecho eso, no. A mí a veces me cuestan muchas cosas. Yo venía trabajando, me quedé sin trabajo, volví a conseguir trabajo, me volví a quedar sin trabajo. Y todo, entendí que todo fue un proceso de Dios perfecto. O sea,
Todo es un plan de Dios perfecto. ¿Por qué? Porque Él nos lleva a un lugar a hacer luz y a poder también aprender de ese lugar. Yo en todos los lugares que he tenido la oportunidad de estar y de trabajar, me he llevado un montón de cosas enriquecedoras para el proyecto que tengo, pero también he podido ser esa persona que trae paz, que trae luz y que trae tranquilidad a esos lugares. Yo en ningún lugar me he ido mal, al contrario, siempre están como, Cami, te queremos acá, Cami esto, Cami, pero ¿cómo hacemos, Cami, pero cómo cuadramos? Y uno también aprende hasta qué límite, uno es muy buena gente, hasta qué límite tiene que llegar para que no tampoco se sobrepasen con uno. Entonces todo es un aprendizaje, pero eso solo se logra o solo pasa o solo lo entendemos cuando verdaderamente nos sujetamos a Dios y lo tenemos a Él presente en nuestra vida. A no renegar de eso o a no quejarnos de eso, sino a decir, bueno, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Yo tengo promesas, tengo sueños, tengo metas, pero en este momento, hoy, 11 de agosto, 11. Hoy 11 de agosto, ¿qué estoy viviendo y qué me quiere enseñar Dios con eso? Y verdaderamente estoy encomendando todos los días mi vida a Dios. Lo estoy teniendo presente en mi vida. Nosotros les hemos dicho, más allá de ir a una iglesia, más allá de ir a X o Y lugar, es mi relación con Él. Es una espiritualidad con Él. Es una intimidad con Él. De Él, yo. Verdaderamente estoy sacando un tiempo, un espacio para agradecerle y decirle a Dios, estoy viviendo esto, es doloroso, yo me imagino que el que a uno la familia lo venda no es como, ay, qué alegría, me vendieron, voy a ser esclavo. No, tiene que ser doloroso, pero listo, Dios, con esto, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres formar en mí? ¿Qué me quieres enseñar y qué me quieres formar para subir a ese siguiente nivel? Y para ir escalando niveles hasta llegar a la meta. ¿Por qué? Porque tenemos que forjar carácter, tenemos que forjar aprendizajes, tenemos que forjar identidad para poder tener un alto mando. Saber cómo dirigir, saber cómo, no mandar, a mí no me gusta esa palabra, saber cómo dirigir a las personas, cómo liderarlas. Saber que sí, soy amable, buena gente y todo, pero soy el jefe y que tampoco las personas se sobrepasen conmigo. Entonces, todo eso no es lo que Dios nos quiere enseñar. Yo quiero que tengan algo en cuenta y es que su situación actual no es su situación final. Sí, piénsenlo así siempre. José sabía y entendía que su situación actual no era su situación final. Y eso lo mantuvo vivo, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos en un lugar donde no nos apoyan o donde nos sentimos abandonados, nosotros creemos que es el final. No tengo apoyo, no estoy ahí, pues no tengo a nadie, estoy solo, etcétera, etcétera. Y a veces queremos y creemos necesitar a las personas que más nos aman para poder salir adelante. José nos enseña de que aún las personas en las que más podemos confiar son las personas que Dios va a apartar de nuestro camino para que no sean un obstáculo en las metas que Él quiere lograr con nosotros. No digo que su familia sea un obstáculo y no les vuelva a hablar, no. Que más que apoyarse en su propia familia, más que apoyarse en su propio cartón universitario, más que apoyarse en lo que usted cree apoyarse en este mundo terrenal para poder lograr algo y un objetivo en este mundo, usted y yo tenemos que apoyarnos en Dios, primeramente. José nos enseña de que no necesitó familia, y no era porque no la amara, la siguió amando y luego volvieron a generar su vínculo, pero era necesario un tiempo a solas.
no necesitó un alto cargo porque se lo dio, aún siendo esclavo le dio un alto cargo y luego lo mandó a lo peor que uno diría, que es estar en la cárcel. Y aún allá, pues ahí entendía José algo, porque es que usted puede estar en la parte más baja de su vida y usted puede tomar dos actitudes. Una, echarse a morir y resignarse, o dos, encomendarse a Dios y resurgir. Porque lo peor que usted se puede imaginar de su vida, Dios lo puede utilizar para enaltecer su vida, para que usted sea grande. Porque ni la cárcel, ni el desempleo, ni nada de lo que a usted le pase, que usted crea que es lo peor, es el final y es algo que Dios no puede utilizar. Y es ahí donde tenemos que entenderlo. Que Dios quiere seguirnos enseñando y mostrando que Él es lo más importante. Y que aún en lo peor, si tomamos la mejor actitud y enfocándonos en que mi situación actual no es mi situación final y que yo debo portarme a la altura del lugar donde yo quiero estar, pues entonces ahí es cuando Dios va a emparejar todas las cosas para mostrarnos y demostrarnos a nosotros y a los demás que estamos listos para hacer lo que tenemos que hacer. Porque si lo notan, José siendo esclavo fue el señor o el amo de la casa de Potifar. O sea, Potifar era el jefe de todo, pero José era el que dirigía al jardinero, era el que dirigía al guardaespaldas, era el que dirigía cuando iba a su esposa, era el que hacía las compras, era el que manejaba el dinero en la casa de Potifar. Y eso le enseñó a administrar y a liderar a otros. Y luego cuando llega a la cárcel, que era lo peor, pues ahí cogió también responsabilidad. Y aprendió a ser responsable, a dirigir a otros. Me imagino que manejarlos en la cárcel no era tan fácil, pero lo supo controlar. El desespero de la gente, la ansiedad de la gente, el lloro de la gente. Manejar todo eso, pues supo controlar toda esa presión para poder hacerlo bien. Y ya luego, cuando Dios le iba a dar todo un país, porque ya le dio todo un país, ya no era una cárcel, ya no era una casa, sino que era manejar naciones. Y venían de todas partes a Egipto a buscar sustento. Y José estaba al mando de eso. O sea, si lo hubieran puesto de la casa de su padre de una vez a Egipto a gobernar, José no hubiera sabido cómo hacerlo. Si hubiera estallado, hubiera entrado en desespero, hubiera generado, no sé, de ansiedad, yo qué sé. Porque no sabía, no tenía la práctica para hacerlo. Entonces, yo quiero que tengamos en cuenta eso. Nuestra situación actual no es nuestra situación final. ¿Sí? Sí, claro. A veces nosotros no entendemos muchos procesos de nuestra vida, pero yo siempre, como decía Juan, esa frase me gustó. Nuestra situación actual no es la final, y es porque yo les he contado esto cuando se han conectado a los grupos, y yo me quedé sin trabajo, viví ciertas circunstancias, estuve casi 3 meses sin trabajo, llegué a 2 quebradas a hacer unos reemplazos, me fue súper bien, y cuando pude tener el contacto con la jefa, entendí el por qué había estado esos meses sin trabajo. Dios quería que volviera a él, volviera a conectarme con él, pude ir a Ecuador, pude regresar, pude hacer este reemplazo y hablando con ella y entendiendo muchas cosas por ella y orando por ella porque Dios me dio ese privilegio, esa posibilidad de orar por ella. Allí entendí, bueno, el por qué vi esos 3 meses así, pero en esos 3 meses yo les puedo decir, a mí nunca me faltó nada. Yo necesitaba pagar cosas porque ya había trabajado y había adquirido una deuda, tenía que pagar eso, tenía que pagar mis cosas de aseo personal, aunque mis papás siempre han estado muy presentes de eso, pero también hemos estado en una situación. Pero yo les puedo decir que en esos meses a mí y hasta hoy a mí nunca me faltó nada.
Nunca me faltó de dónde sacar para pagar, de dónde sacar para aportar, de dónde sacar para comprar mis cosas personales. Y Dios fue supliendo todo eso. Pero es porque primero yo encomendé mi vida a Él. Porque dije, listo, voy a estar entonces contigo. Tú dices que tienes el control de todo. Ahora yo necesito que de verdad tengas el control de todo. Y cuando uno aprende y dice, bueno, estoy viviendo esto, pero ¿por qué o para qué? De todo me lleva a un aprendizaje y todo forja una Camila diferente. Yo les aseguro que la misma Camila que conocían hace un par de años no es la misma Camila que está hoy. La misma Camila que se graduó, que dejó la universidad, no es la misma Camila de ahora. Que la misma Camila que ha ido a lugares a trabajar no es la misma Camila que empezó a trabajar. Porque Dios me ha permitido formar muchas áreas de mi vida en cada proceso y en cada circunstancia que me ha dado. Me ha dado madurez, me ha dado entendimiento, me ha dado carácter y ha forjado cosas en mí. Y así mismo pasa con nosotros. O sea, no dejemos de soñar. No dejemos de ver la meta tan grande que Dios nos ha dado. No nos rindamos en el camino. José nunca se rindió y pudo ver el fin. Ahora nosotros no tenemos que rendirnos. Tenemos que seguir avanzando y que seguir agarrados de su mano para poder llegar a ese fin que Él quiere para nosotros. La recomendación de hoy, lo que les queríamos decir hoy es que no dejemos de soñar, ¿sí? Dios ya ha dicho cosas de nosotros y tenemos metas y sueños por cumplir. Aún estamos jóvenes, todos estamos jóvenes y podemos lograr demasiadas cosas. Todavía podemos lograr demasiadas cosas. Todavía podemos viajar a otro país sin esperarlo. Dios tiene tantas cosas preparadas para nosotros y sé que hasta el último momento, nuestros 90 años, 95 si quieren llegar hasta allá, hasta ese último momento Dios tiene cosas preparadas para mostrarnos y enseñarnos. Pero depende de cómo estamos llevando y manejando nuestra vida, cómo está siendo nuestro comportamiento y con qué actitud estamos tomando cada situación que acontezca. No les digo que en su momento todo va a cambiar y ya nunca más, no. Todo va a cambiar y vamos a tener momentos de privilegio. Pero también la vida se va a encargar de seguirnos enseñando. Y entonces van a venir procesos y dificultades. Pero digámoslo como eso, como una manera de aprender. De avanzar y de crecer. Encomendemos a Jehová, a Dios, nuestros caminos, nuestras obras. Y Él se va a encargar de enderezar nuestros pensamientos, de afirmar nuestros pensamientos, de enderezar nuestros caminos y de ponernos en el lugar en el cual debemos estar. Amén. Ya para terminar, vamos a orar. ¿Listo? Padre, en esta hora, Señor, yo te doy muchas gracias por las personas que se pudieron conectar, por las personas que van a ver este video en su momento, Señor. Llénanos de ti y ayúdanos, Señor, a avanzar, a crecer, Señor, y a fortalecernos. Padre, te amamos y necesitamos de tu ayuda. Necesitamos de que seas tú quien nos ayudes a avanzar y a crecer. Necesitamos que seas tú, Señor, quien nos ayudes a levantarnos, Señor, y a ver el panorama con otros ojos. Padre, quizás nuestra situación actual no es en la que queremos estar, pero yo sé, Señor, y confío plenamente de que esta situación no es el final. Esto no termina acá. Danos la fuerza y la valentía para seguir batallando, para seguir soñando y para seguir creciendo. Para avanzar más allá, Señor, de lo que tú nos quieres, de lo que tú quieres para nosotros, Señor, y más allá de lo que nosotros creemos que podemos lograr, Señor. Danos la fuerza.
danos la valentía. Pero siempre, 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 ve tú de nuestro lado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. ¿Vale?